hermanos, de que Jesús está prácticamente desde el capítulo 7 empieza él a hablar, está en la parte de el último día de la fiesta en Jerusalén. ¿Qué fiesta era, hermanos? ¿Se acuerdan? De los panes, no, hermanos, había una fiesta, les dije que celebraban algo, se los dejo por ahí. Estaban celebrando, y se va a acordar el nombre, están celebrando la salida de Egipto. Las palmas, ¿qué más? Tabernáculo, bravo, hermano. Bueno, tabernáculo, pero búsquelo, por ahí va a estar, sí, hermano. ¿Qué sucedía en ese momento, hermano? Esa fiesta, el último día era que había que encender las velas, ¿verdad? En ese relajo bueno, encienden las velas, se da el relajo de la mujer adúltera, se la traen a Jesús, Jesús les reprende y dijimos que la mujer adúltera no era una mujer devota o no era una mujer empapada con el judaísmo, prácticamente era una prostituta, ¿verdad? Y la ley decía que si se traía una mujer en esa condición, pues también tenía que traer al hombre y al hombre no lo traían. Entonces desde ahí ellos ya estaban, hermanos, arruinando, ¿verdad? Luego Jesús les dice, el que esté limpio tire la primera piedra. Estaba hablando el testigo, el que está señalando o el que le está poniendo el dedo es el primero que tiene que golpear. Amén. Amén. En el sentido, hermano, es que si usted viene a denunciar a un hermano, usted tiene que ir con el pastor, ¿verdad? Él es pastor. Amén. No hay aménes, ¿verdad? Le voy a decir, pastor, pero yo me escondo, no diga que yo fui. ¿Por qué no quiere que digan que usted fue, hermano? No, sí, pero el pastor sí tiene que ir a chocar, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, esa era la enseñanza. Jesús les dice, tiren la primera piedra, o sea, sean ustedes, pero como ellos sabían que estaban mal, no lo podían hacer. Luego Jesús sigue reprendiéndoles y les dice, yo me voy. Él les está diciendo, yo me voy a ir, y a donde yo voy a ir ustedes no pueden ir. Porque yo soy de arriba y ustedes son ¿de dónde? De abajo. Entonces, prácticamente Jesús les dice, y ahí les agrega, y en su pecado ustedes van a morir. Está diciéndoles, si ustedes a mí no me reciben como la luz del mundo, no me reciben como el Hijo de Dios, ustedes están perdidos. Y hablamos de que muchas veces tenemos un evangelio sin Jesús. Amén. Entonces ahora en esta parte, el tema, hay un temita ahí, ¿cómo dice ese tema? Del 31 hasta el 38, hermano. La verdad os hará libre. Vea lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos, oiga, que habían creído en él. ¿Qué más dijo, hermano? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos al 32. 33. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Oremos. Padre, gracias por esta palabra, la bendecimos. Gracias por mis hermanos que tú has traído, Señor amado, a este lugar. Habla sus corazones. Oramos por aquellos que están, Padre, a través de la distancia, a través del internet, Señor. Ahí donde están, Señor, habla sus corazones, habla sus vidas. Oro, Señor, que tomes el control en cualquier situación. Suplico, Padre, que me guíes para transmitir esta palabra, Señor. Que mis hermanos sean receptores. Abre sus oídos, quita el velo, Señor. Edifica sus vidas y que a través de la edificación, Padre, ellos puedan servir de soporte espiritual para otro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, hermano, Jesús prácticamente pareciera algo quizás como aburrido el estar leyendo esto, y usted lo lee en un evangelio, lo lee en otro evangelio, lo lee en otro evangelio y lo lee en un cuarto evangelio, hermano. Y pareciera que dice, ¿y por qué lo repiten todos? Hermano, porque cada evangelio le está dando su punto de vista. Cada hermano tiene un punto de vista del cristianismo. ¿Sabía esto, hermano? Porque si usted le dice a un hermano, mire, pero es que yo creo en Dios en esto y por esto. Y usted le dice, no, pero yo creo en Dios por esto. Y cada quien da su punto de vista de por qué y cómo cree en Dios.
Entonces, la pregunta es, ¿tendría que ser así o tendría que ser tener todos el mismo sentir? Porque muchos de nosotros creemos en Dios de la manera en que nos conviene. ¿Sabía esto? Nos conviene de cierta manera, pues yo de esto creo. Me conviene aquí, pues yo en esto creo. Entonces, hermanos, nosotros abrazamos a Dios de una manera diversa y Jesús está dando una claridad. Él ha venido, ve acá, dice la verdad os hará libre. Vea el punto. El enemigo, Satanás, nos tiene atrapados a muchos, oiga, en algo que nosotros decimos que es la verdad, nuestra verdad. Muchos de nosotros como cristianos creemos en esto y esto hacemos y ahí estamos, en ese huequito, en ese espacio. Y usted dice, no, es que así es, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Fíjense que Jesús dice que dejen al necio en su necedad. Amén. Eso dice la palabra, deja al necio en su necedad. ¿Por qué, hermano? Porque de repente nos encontramos con alguien que nos dice, mire, pero fíjese que esto no es así. Y usted dice, sí, no, esto es así, porque yo, esto y esto. A raíz de esto, hermano, nacieron cantidad de doctrinas o cantidad de sectas o cantidad de iglesias. Porque llegó el momento en el que X pastor o X hermano no estaba de acuerdo con lo que el pastor estaba diciendo o viceversa. Y esto llevó, pues entonces los que creemos en esto nos dividimos, los que creemos en esto nos dividimos por otro lado y empiezan a hacer una cantidad de sectas, de iglesias, de doctrinas. Hermanos, entonces, fíjense que Jesús, hermanos, cuando Él vino a desarmar, Él vino a romper, Él vino a desquebrajar, si usted quiere, la mentira de Satanás. Óigame, 700 años antes de Jesús, había un profeta llamado Isaías y escribió en 61, Isaías 61, él escribe algo. Si usted quiere puede buscarlo o vaya a Lucas 4:18, hermano. Vea, Jesús se para en la sinagoga, él viene, regresa a su ciudad natal y ahí, hermanos, le dan que lea parte del rollo. Esto no lo hacían con cualquiera. La pregunta es, ¿quién llevó a estos líderes de la sinagoga darle a Jesús el rollo y decirle, tenés que pasar tú? Si él no era un maestro, si él no lo consideraban un maestro, la pregunta es, ¿quién le dijo a ellos, llamen a Jesús y denle a él el rollo que lo lea? Y viene Jesús, abre el rollo y lee en Isaías 61, que está en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes, hermanos? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oiga, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, ¿a quiénes? A los oprimidos. Óigame, Jesús toma esto que 700 años antes había sido escrito y se lo echa, se lo agarra a él, se lo pone a él y dice, yo soy. Y él dice, la palabra de Dios ahora se ha cumplido, hermano. Cuando él dijo eso, escatenó un solo relajo en la sinagoga. ¿Sabe por qué? Porque dijo, ese soy yo. Y vienen los fariseos, vienen todos los que estaban ahí y dicen, ¿cómo se te ocurre decir esto? Tú estás loco, porque cuando él venga y empiezan a darle una serie de argumentos que iba a pasar cuando Cristo viniera, cuando el Mesías viniera. Hermano, y crean un problema. Y desde ahí, desde ese momento, empieza una batalla y una guerra contra Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a enseñar la verdad, vino a dar libertad a los cautivos. Y cuando la Biblia nos habla de esto, hermanos, la Biblia nos está hablando de un problema espiritual. Óigame, muchos lo ven de un punto literal, lo ven de un punto físico. Mire, la Biblia habla de pobreza y todos vamos, ¿verdad? Cuando habla dice a bendecir a los pobres. Hermano, se quede usted, o sea que Dios nos va a traer. Hermano, ¿de qué pobreza está hablando? Hay pobreza espiritual. Y si usted ve, hasta el día de hoy, hermanos, a pesar de tanta abundancia de palabra, hay mucha pobreza espiritual, hermano. ¿Qué es la pobreza espiritual? Hermano, pobreza espiritual es creer todo tipo de tonterías que no vienen de Dios, hermano. Patitas de la buena suerte,
monedas de la buena suerte, oraciones de la buena suerte. Hermano, y estamos creyendo en todo eso. Y yo digo, ¿por qué tenemos que ir a esto, hermano? Si tendría que haber algo tan sólido en mi mente, en mi corazón y decir, hay un solo Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, soy el único camino, soy la única verdad. ¿Sabe por qué digo la única verdad, hermano? Porque la verdad muchas veces es relativa. Le decía, usted la puede tomar de un punto y puede decir, no, para mí esta es la verdad. Mira, hay personas que viven engañadas en su mentira, pero para ellos es la verdad. Viven un evangelio que para ellos dicen, esta es la verdad. Hermano, y si se ha dado cuenta, lo está llevando de problema en problema. Mire, para unos dicen que para ellos la solución de las cosas es tomar, ¿o no? Y arreglan todo ¿con qué, hermano? Con una borrachera. Para que se te olvide tal cosa que tenés que hacer. Emborrachate. Hermano, y esa es la verdad. Y usted trate de sacar a esa persona de ahí. Sáquela de ahí. No, porque para ellos esa es su verdad. Para otros su verdad es que está bien con Dios no viniendo a la iglesia. ¿Sabía esto, hermano? ¿Y por qué no le dice, no, estoy mejor así? ¿Cómo? Está mejor no congregándose. ¿Sabe por qué? Porque para ellos, hermano, venir a la iglesia es contaminarse, es meterse en problemas. Entonces, hermano, ¿será que esa es nuestra verdad? No, hermano, eso no es la verdad, porque la Biblia, óigame, la Biblia fue diseñada por Dios y en la Biblia usted encuentra que usted y yo tenemos que congregarnos. Vaya a decirle a alguien que dice que no ir a la iglesia está bien con todo eso, hermano. Entonces tiene su verdad y está engañado en su verdad. Y usted le ve en una situación tan difícil a esta persona y dice, mira, pero es que congregate. Mire, hay otras personas, yo no sé si usted ha oído de cristianos que se suicidan, hermano. ¿Por qué cree que se matan estos cristianos? Personas cristianas, incluso pastores. Porque para ellos la única solución, la verdad de sus cosas es que arreglan todo matándose. ¿Será, hermanos? ¿Será esta la medicina? Me voy a aventar del edificio y ahí arreglo todo. ¿De verdad arregla todo con esto, hermano? Voy a dejar a mi esposa y las cosas se arreglan. ¿Cree que se arreglan, hermano? ¿O no? Los hijos que dicen, voy a hacer tal cosa para... ¿Usted cree que haciendo las cosas equivocadas arreglamos la situación? No, hermano. Entonces esa es la verdad que usted cree y el enemigo se lo ha hecho sentir o creer que esto es cierto. Cuánto que tenemos algo que nos enseña que es la verdad y por eso existe la palabra de Dios. La palabra de Dios es la absoluta verdad que hay para nuestras vidas. Pero muchos de nosotros sacamos cosas y decimos, esta es mi verdad y vivimos como cristianos haciendo cosas que están fuera de la palabra de Dios. Amén. Mire, me gustan las cosas que la gente pone, pero no me gusta cuando le sacan un error. Dice un muchacho, me gustó, por cierto me lo mandaron a mí, y dice, Jesús, dice que había otro muchacho evangelizándolo y le dice, Dios te ama, dice, él estaba con su gorra, sus aretes, sus tatuajes, cabello largo, y la que lo evangelizaba estaba igual que él, y dice, Dios te ama, y le dice, con todo y mi gorra, sí, con todo y mis aretes, sí, con todo y mis tatuajes, sí, con todo y mi cabello largo, sí, le dice, Dios te ama. Entonces él dice, ¿por qué el religioso entonces me viene a reprender? Para él esa es su verdad, y le voy a explicar. Dios lo ama así como usted es. Pero, cuando Dios le amó, hermano, ¿qué hizo? Ahí Él corta esto y de ahí en adelante, hermano, ¿qué tiene que vivir usted? Una vida diferente. Ok, le estoy tratando de dar la base para que nos entendamos. Una persona se enamora de una prostituta, un hombre, y se casa con ella. La pregunta es, si Dios me ama, dice la prostituta, así como soy, ¿por qué los religiosos me rechazan? Y a pesar de esto, un hombre viene y se casa conmigo. Y si un hombre se casa con esa prostituta, ¿cuál cree que es el propósito? Tiene que romper eso, ¿verdad? Entonces, Dios ama a la prostituta. Sí, la ama, hermano. Por eso vino a la cruz, por ella. Pero la pregunta es, ¿tiene que seguir en la prostitución?
Entonces la pregunta es, ¿por qué caemos en esa mentira cuando el enemigo dice, ¿por qué me rechazan los religiosos? No, el religioso no le rechaza. La palabra de Dios nos ha enseñado una verdad, la cual usted y yo tenemos que seguir. Por eso vimos cuando le llevan a la mujer adúltera, ¿qué dijo Jesús? Vete y no peques más. Oiga, no le dijo te aborrezco, no, Jesús ahí la perdonó, ahí Jesús, dijimos, la hace entrar o ser parte de lo que los judíos creían que era lo del momento, y entonces le dice, desde acá empieza tu nueva vida. Entonces cuando Cristo le ama, peludo, tatuado, como usted quiera, Dios lo ama, hermano, pero llega un momento donde usted le tiene que poner un stop a esto. El borracho dice, los religiosos me rechazan, pero Dios no, Dios me ama. Sí, Dios lo ama, hermano, pero ya no continúe en la borrachera, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto, hermano? Porque para muchos la verdad es lo que creemos y para mí esto es lo abrazo, pero voy otra vez y le repito, esto nos está haciendo pedazos espiritualmente. ¿En qué pasó con los fariseos? Los fariseos creían, ellos decían, esta es la verdad, esta es la verdad. Y Jesús se paró y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos rechazan a Jesús. La pregunta es, ¿por qué rechazaron a Jesús? ¿Sabe por qué? Por la misma razón en la que usted hoy, hermanos, rechaza el bendito y glorioso evangelio de Dios para abrazar lo que usted cree que así es. ¿Me comprende esto, hermano? Muchas veces decimos, esto es y se acabó. Y yo le pregunto, ¿qué dice la Biblia? Ah, no, pero es que para mí esto es así. ¿Verdad que le da su propia interpretación? Entonces viene Jesús, hermanos, dice Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? A los que habían creído en Él. Oiga, hermano, conoceréis qué cosa, hermano. Perdón, estoy en el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está pidiendo Jesús? Permanecer en mi palabra. ¿Para qué? Para que seas mi discípulo. Yo le pregunto, amado hermano, ¿usted comprende qué es ser un discípulo del Señor? Porque muchas veces hablamos de una palabra que se llama discipulado, hablamos de un evangelio, yo voy a la iglesia. Hermano, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? Permanecer en mi palabra. No inventes teorías que te llevan a hacer lo que tú quieres. Permanecer en mi palabra y vas a ser mi discípulo. La palabra discípulo, ¿qué es? Uno que aprende. O sea, le está diciendo, durante toda tu vida en el evangelio, mientras estés sobre la faz de la tierra, tú vas a estar aprendiendo día con día. ¿Amén o no amén? Pero ¿sabes qué? Hay hermanos que ya saben todo. Hay hermanos que ya toparon y ya esto ya me aburrió. Mire, le voy a decir algo, hermano, al menos de mi caso, yo todos los días estoy aprendiendo, hermano. Mire, cuando agarro la Biblia, Dios mío, esto ya lo había leído y encuentro algo de Dios ahí. Señor, si esto ya lo había leído hace 20 años atrás, ¿verdad? Y Dios vuelve a hablar a su vida. Y cada vez que usted lee la Biblia, Dios está hablando a su vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que de repente, ya lo leí. Y un día le dije a un hermano, ¿quiere entender qué Dios quiere de usted o qué está hablando usted? Lea los 4 evangelios. Cuando leyó Mateo y empezó a leer Lucas, se fue a Lucas. Pastor, pero habla lo mismo. Léalo. Como a los 3, 4, no sé si al mes, le pregunto, hermano, ¿qué pasó? No, la verdad es que me aburrió, me dice. Habla lo mismo todo y leí Mateo porque hoy... ¿Sabe por qué? Porque pensamos que yo ya sé. Yo me lo puedo. El pastor va a hablar otra vez de conoceréis la verdad. Hermano, la verdad la conoceréis, pero antes de conocer la verdad, usted tiene que ser un discípulo del Señor. Tiene que permanecer en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que no me deja permanecer en la palabra de Dios? Pregúntese, ¿qué es lo que no le deja permanecer en la palabra de Dios, hermano? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que incomoda? ¿Qué es lo que le dice, mira, hacete para allá, hacete para acá? Hablábamos el viernes pasado, la mentira de Satanás. Muchas veces el enemigo nos pone un panorama diferente y Dios le está diciendo, si permaneciereis
en mi palabra, entonces el trabajo del enemigo es hacer que usted no permanezca. ¿En quién, hermanos? En la palabra de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Y para que usted no permanezca, le va a llenar de mentiras la cabeza. Y hay hermanos que están lejos de la palabra de Dios porque sus cabecitas están llenas de tantas mentiras que el enemigo preparó. Oiga, así como Dios preparó, dice la Biblia, leíamos el domingo, que nos preparó desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos preparó, ¿verdad? Él preparó todo. Entonces el enemigo, después de la fundación del mundo, también preparó su ensarta de mentiras para engañar a todos aquellos que quieran dejarse engañar. Ese es el enemigo, hermano. Entonces, si permanecieres en mi palabra, seréis mi discípulo. Entonces, fíjese que el discípulo, hermano, tenía que hacer todo lo que su maestro hacía. El discípulo tenía que tomar, era preparado para tomar el lugar de su maestro cuando su maestro ya no estuviera. Cuando Jesús camina sobre el agua, ¿por qué cree que Pedro le dice, si tú eres Jesús? ¿Qué le dijo, hermano? Dile, dice, ¿que qué? Que yo también vaya hacia ti. ¿Sabe por qué? Porque Pedro dijo, si Él es el maestro, entonces yo voy a hacer lo mismo que Él está haciendo. Entonces el caminar de Pedro sobre el agua, oiga, fue porque él, oiga, Jesús le dijo, sí, yo soy, ven. Y empieza a caminar, no nos metamos en que se hundió, hermano, sino que él quería imitar lo que su maestro hacía. Viene de repente, le llevan a los discípulos, un joven dice que tenía demonios, ¿se acuerda? Y de repente le dice, lleva a Jesús y le dice, ¿qué pasó aquí? He traído mi hijo que está endemoniado. Tus discípulos no lo pueden sacar este demonio. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían que imitar y hacer lo que Jesús hacía. Pero ahí fallaron. Porque de repente la carne quiere hacer las cosas y en la carne hay cosas que no las podemos hacer. Se cansa la carne se desgasta, se acaba. Hay cosas que usted las tiene que hacer en el Espíritu, hermano. Entonces permanecer en la verdad de Cristo es a través del Espíritu. Óigame, el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre carnal no lo entiende, mas el espiritual sí lo entiende y lo abraza. Abraza las cosas de Dios y vive en ellas y se deleita en ellas. Hermano, entonces Jesús les dice, si ustedes permanecen ahí van a ser mis discípulos. Oiga, lo que sigue diciendo el 32, y conoceréis la verdad. Entonces, permanecer en el Señor me va a llevar a conocer la verdad. Yo le pregunto, hermano, ¿usted conoce la verdad de Dios? ¿Conoce todo esto? Hermano, entonces cada día usted va creciendo. Fíjese que algo misterioso en las matemáticas es que si usted aprende las reglas, sabe que el resto de la matemática se le hace más fácil. Usted aprende los famosos casos de factoreo, el resto que viene sabe que se le hace fácil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted empezó a aplicar la base, empezó a aplicar las reglas. En el Evangelio, hermano, usted permanece. Pero mire, lo que menos queremos es permanecer en la palabra de Dios. Lo que menos queremos hacer es permanecer. Entonces Jesús aquí en este momento, Él se ha olvidado de los fariseos. Se ha olvidado de todos los escribas, de todos los que están ahí. Y Él empieza a hablarle a los judíos que habían creído en Él. Pero ¿sabe qué, hermano? De repente aparecieron otra vez los fariseos a estorbar a los que habían creído en Jesús. El enemigo es astuto, siempre le va a poner un estorbo, hermano. Pero cuando Dios le ha llamado, usted tiene que entender ese llamado de Dios. Conoceréis la verdad os hará libres. La pregunta otra vez es, ¿libres de qué, hermanos? Libres de las mentiras que usted ha creído. Libre de aquellas cosas que le han minado el corazón y le detuvieron el crecimiento en Dios. Le detuvieron, hermanos, ese crecimiento en donde usted tenía que ser la luz. Mire, cuando el Señor nos llama porque quiere que seamos luz de nuestra familia. Dios lo llama porque quiere que usted sea esa luz de su casa. Y el enemigo viene y lo quiere sacar porque quiere que su familia siga en oscuridad. Entonces empieza la lucha.
de las tinieblas y la luz. Por eso le dije al inicio, cuando Cristo vino a romper lo que el enemigo le metió en su cabeza. Si usted está en Cristo Jesús, déjeme decirle, Dios quiere romper lo que el enemigo ha puesto en su cabeza, porque Él quiere que usted conozca la verdad, porque la verdad es una y es la palabra de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre, dice, si no es por mí, dice Jesús. Y sabe que de repente hay gente que quiere llegar al reino de los cielos, hermano, haciendo buenas obras. La Biblia dice, hágalas porque es bueno. Y usted ve de repente hermanos cristianos ofrendando, haciendo servidores, haciendo limpieza, haciendo de todo. ¿Y sabe qué quiere el Señor, hermano? Un corazón dispuesto a aprender, a permanecer en la palabra de Dios. Un corazón dispuesto, hermanos, óigame, a ser sensible a la voz del Señor. Por eso dice, seréis libres, vas a ser libre de todo aquello. Mire, el enemigo de repente le dice a alguien, matate. O sea, ahorcate, asesinate. Pero ¿sabe que él aprovecha el momento en el problema que usted está, hermano? Fíjese que yo les contaba, yo tenía un amigo, se llamaba Luis, por cierto. ¿Sabe que él se ahorcó, hermano? Este muchacho cristiano en iglesia y todo. Se enamoró, hermano, y como cosas de la vida, pues dejó embarazada a la novia. Y a raíz de esto, hermano, un gran relajo en la familia de la muchacha. Él no hallaba ni qué hacer, hermano, lo empezaron a insultar, un gran relajo. Cristianos, hermano. Un día decidieron los papás de la muchacha, no te queremos ver y no queremos ni siquiera que vengas a ver al niño. Era un varoncito. ¿Sabe qué hizo el hermano Luis? Se fue a emborrachar y después que se emborrachó, se subió a un árbol con un lazo, se amarró el cuello y amarró el lazo en la rama del árbol y se colgó. Entonces la pregunta es, ¿esa era su verdad? Eso es lo que el enemigo le dijo. Y sabe que eso somos nosotros, que muchas veces el enemigo nos dice, hace tal cosa. Yo le digo, ¿qué está diciendo la Biblia, hermano? ¿Qué está diciéndole la Biblia a usted? Porque entiendo que usted permanece en la palabra de Dios, usted es un discípulo del Señor. Entonces la Biblia le está hablando, Dios le está hablando a través de la palabra de Dios. Valga la redundancia, Dios le está hablando a usted. Pero de repente usted hace lo contrario que la Biblia le está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿a quién está escuchando usted? De repente los padres le dicen al hijo, hijo, no hagas esto. Pero allá afuera el hijo tiene amigos y los amigos le dicen, hacerlo, anda aquí y allá. Y el niño oyó ¿a quién? A sus amigos. Entonces la pregunta es, ¿a quién obedeció? Obedeció a sus amigos que lo llevaron a un mal camino y no a su padre que estaba tratando de meterlo en un camino justo. Hermanos, cuando Dios deja la Biblia, no la dejó para destruirlo, no la dejó para lo que el mundo le dice, que lo saca de verdad. Le dicen que allá en el mundo se disfruta, allá en el mundo hay gozo, allá en el mundo hay tantas cosas bellas. Y la iglesia, todo es aburrido, noyoso, ¿verdad? Oscuro, la cara seria, los hermanos no ríen. Hermano, esa es la mentira de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que la salvación es gozo en nuestras vidas. Óigame, hermano, el gozo no es por lo que hagan en la iglesia los hermanos. ¿Sabe qué? El gozo se lo da la salvación de Dios a usted. El hecho de saber que si usted muere ahorita exactamente, ¿a dónde va usted, hermano? A la presencia de su Señor. Ese es el gozo de nuestras vidas. Hermano, esa es la esperanza de gloria. Pero el enemigo le ha hecho creer que usted aquí está aburrido. Aquí está, hermano, ay, qué frío, ¿verdad? Ay, qué feo cantan. Hermano, no es eso el gozo de su vida. El motivo de Cristo era, hermano, que usted entendiera que le da la salvación y la salvación genera vida en su vida. Entonces, Jesús está peleando y dice, van a dejar de ser esclavos de las mentiras de Satanás. Y los fariseos no entendieron, le dicen el 33. Póngame el 33. ¿Qué le dice? Le respondieron, oiga, linaje, ¿de qué somos, hermano? De Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Oiga, ¿cómo dices tú que seremos libres? Ellos habían sido esclavos de los sirios, de los romanos, de los griegos. Ellos habían sido esclavos de medio mundo, hermano.
Ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo decimos nosotros? Yo voy a la iglesia, les decía el domingo, y yo hice la oración de fe. ¿Se ha fijado con esto? Mire, pero a mí me dijeron que hiciera la oración y después me dijeron, usted ahora es hijo de Dios. Y le dijimos, ¿verdad? Le dije que hijo de Dios significaba un proceso de desarrollo. Es como el niño nace, hermano, y esa criaturita hay que formarle el carácter. Esa criaturita hay que formarle, hermanos, lo que va a ser el resto de su vida. En el Evangelio, usted viene, nace a través de Cristo en la cruz del Calvario, muere por usted, viene usted, lo recibe a Él como su Salvador, usted ahora es hijo, y como hijo usted tiene que desarrollarse. ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra de Dios para que ésta lo haga libre de todas las mentiras con las que el enemigo me ha tenido cautivo por años. O por los años de vida que tengo, el enemigo me mantuvo cautivo. Y ahora que he venido a Cristo Jesús, soy libre. Eso tendría que ser, ¿verdad? Y venimos a la iglesia, entramos a la iglesia y seguimos siendo esclavos de mentiras, porque me dice la Biblia perdonar, y usted dice a ese o a esa no la perdono jamás. Sabía que hay hermanos que dicen eso. Yo he hablado con hermanos, pero eso es que estén no, pastor, es que si usted supiera, hermano, yo no quiero saber. La Biblia dice, perdónelo. Y yo le digo, ¿quién va a ser la persona más ganadora si usted hace esto, hermano? Usted mismo. Porque cuando hablamos de perdón, hablamos de, mire, hermano, hablamos del amor tan bello, ¿verdad? Y así el amor. Y le dijimos que usted ama a quien quiere, hermano. Entonces usted no ama, hermano. Eso se llama conveniencia. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba esto, hermano? Amor o simbiotismo. Porque cuando la Biblia habla de amor, hermanos, así como yo siento dolor por él, por ellas, debo sentir dolor por este y por aquel. Hermanos, sentir el dolor por los que están afuera necesitados de Cristo Jesús. Mire cuánta gente hay ahorita afuera. Y yo le voy a decir algo, hermano, no van a venir. Usted y yo tenemos que ser esa luz para ellos. ¿Qué dice la Biblia? Oiga, dice que somos luz, somos sal de la tierra y somos luz para los que están en oscuridad. Y vea qué triste que conociendo el Evangelio, muchas veces nos ponemos a la par de los que están en oscuridad. Tapamos nuestra luz, ¿verdad? Y usted se comporta como los que se comportan en oscuridad. Entonces, hermano, Jesús le dice a los fariseos acá, porque ellos le dicen, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. Mas Jesús no les está hablando, hermano, de una esclavitud física, les está hablando de esa esclavitud, oiga, hermanos, espiritual. Óigame, el esclavo, fíjese el esclavo, al esclavo le dicen que haga y él hace. Al esclavo le dicen ve para allá y él se va. Al esclavo lo echan de la casa y él no se puede quedar. Al esclavo lo venden, hermano, y él tiene que ir vendido, ¿verdad? Entonces está hablando de un control. Esclavitud se llama un control de mis deseos. Mire, hermano, esto es una cosa bien difícil, porque la persona que está metida en vicios, de repente el enemigo le pone en su corazón que regrese a su lugar de donde Dios lo sacó, y si Dios no ha roto esas cadenas, va a regresar al lugar de donde Dios lo sacó. A eso la Biblia le llama esclavitud. La persona libre, ¿sabe qué hace? Saca su acta de libertad y dice, no voy a regresar. ¿Sabes por qué? Porque aquí dice que Cristo me libró cuando Él murió en la cruz del Calvario, pagó por mí, pagó con su vida, y ahora yo soy hijo de Dios. Eso está diciendo la palabra. Y los fariseos no querían esto para el pueblo. Los fariseos estaban en una mentira y la querían mantener, porque ellos habían acomodado el evangelio, o habían acomodado, hermanos, lo que Dios les dio para ellos a su estilo de vida, y ellos ya estaban cómodos, y era ya hasta una clase social el ser fariseo. Era una clase social, hermano, alta. Y todos luchaban por ser fariseos, porque ser fariseo significaba, hermano, dinero, significaba clase social. Y los que no podían, hermano, les expliqué las escuelas, 3 escuelas, eran rechazados uno por uno, y entonces se dedicaban a los oficios de sus padres. Por eso los pescadores eran pescadores, y va Jesús donde ellos, porque fueron rechazados. ¿Sabe qué hace Cristo? Va y recoge a los rechazados. ¿Y qué hace de ellos, hermano? ¿Qué hace de ellos? Que hasta el día de hoy se habla de cada uno de ellos, hermano.
Entonces, el enemigo nos encierra. Cristo le quiere dar libertad. Siga leyendo, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel, oiga hermano, que hace pecado, ¿qué es, hermano? Esclavo es del pecado. Y ahí viene otra vez lo relativo. ¿Qué es pecado, pastor? ¿Usted sabe qué es lo que es pecado, hermano? Les expliqué el domingo que la gente dice, no, pecado es errar al blanco. Y yo les dije, si yo le quiero tirar algo al hermano Mario y no le pego, pequé. Pero hermano, el hombre lo toma así, te equivocaste. No, está hablando de que el pecado arruina mi alma. No es simplemente, me equivoqué. Porque así lo han pintado, hermano. No, el pecado lo hacemos trágico. Hermano, el pecado endurece el corazón del hombre. El pecado al endurecer el corazón del hombre me aleja de Dios. No es simplemente el hecho que me equivoqué, no le pegué, erraste al blanco. No se trata de que me equivoqué. Se trata, hermano, de que ese pecado me va y me endurece el corazón al punto que llega un momento que yo estoy tan lejos de Dios porque el corazón se fue endureciendo paso a paso. Paso a paso. Hermano, óigame, ¿por qué entonces voy otra vez? Usted se tiene que congregar, hermano. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque cuando usted deja de hacerlo, somos tan carnales, o sea, somos cuerpo, que hermano, esa devoción por el Señor se acaba. Por eso dicen que cuando usted está con alguien, ¿verdad? Y se distancian, hay una gran distancia, Salvador, Italia. Cuando se vuelven a encontrar, ya no siento nada, me siento raro. Se siente extraño con esa persona. ¿Por qué será, hermano? ¿Verdad? Hubo una mancanza de algo. Entonces, cuando usted se aleja del Señor y viene a la iglesia, cuando usted se aleja de su familia, se aleja de sus hermanos, ¿qué cree que pasa? Entonces el Señor, ¿qué está pidiendo acá? Hermano, dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Ve al 35, hermano. Y el esclavo que dice, hermanos, no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Pero ¿qué les repitió Jesús? Pero procuráis matarme. Hermanos, estamos hablando que desde que Jesús empezó la fiesta, empezaron a buscar a Jesús para matarlo. Entonces, vea, hermano, entonces la pregunta es, ¿somos cristianos con deseos que no vienen de Dios, hermano? Somos cristianos con deseos que lo que hay es que nos están alejando de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hey, ustedes son hijos de Abraham. ¿Qué tendrían que hacer? Las obras de Abraham. Porque Abraham dice es justo, era justo. Entonces somos cristianos, sí, hijos de quién, de Dios. ¿Qué tendríamos que hacer, hermano? Las obras de Dios a través de Jesucristo. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra verdad? Lo que nosotros queremos y como nos viene en gana. Y a esto le llamamos evangelio. ¿Se ha fijado? Y este es mi evangelio. Fíjese que cada uno de nosotros deberíamos de hacer un librito, ¿verdad? Y debería llamarse el evangelio según San Yo. Ya sabía esto, ¿verdad? Y le voy a decir algo, hermano. Saldrían pero millones y millones de evangelios según San Usted, ¿verdad? Porque es lo que nosotros creemos. Entonces le llamamos evangelio a lo que yo quiero, a lo que nosotros queremos. Y Jesús está diciendo acá, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vea que al inicio dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y abajo dice que si el Hijo nos libertare, seréis libres. Entonces la pregunta es, ¿quién me hace libre? ¿Jesús o la verdad? Le voy a explicar algo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos hablando de lo mismo. Jesús es la verdad y la verdad es Jesús. Entonces usted no tiene la verdad. ¿Quién la tiene? La tiene Cristo Jesús.
Y cuando usted dice esto es así, vaya a Cristo, o sea, a la Biblia, y vea si es lo que Jesús le está diciendo. Si Jesús le dice esto es, pues esa es su verdad. Si la Biblia no cuadra con lo que usted está pensando, déjeme decirle, usted está en un error. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y usted y yo, hermanos, no podemos tener un evangelio fuera de Jesús. Terminemos con el 37, 38, hermano. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Oiga, hermano, porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. 38. Yo, oiga, hermano, hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Quién era el padre de ellos, hermano? En teorías, Abraham. Pero Jesús les dijo, no, ustedes son hijos de Satanás. Y hacen lo que Satanás les pone en el corazón. ¿Y qué era? Matemos a Jesús. Entonces, hermano, otra vez le digo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Regálele un aplauso al Señor, hermano. Padre, gracias por esta meditación, Señor. Gracias, Padre, por este momento en el que meditamos, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces. Esta noche, Señor, bendice a mis hermanos que están acá, Señor. Es necesario, Padre, que de verdad, es la verdad, Señor, pueda ser parte de nuestras vidas. Porque muchas veces, Señor, tenemos una verdad propia, una verdad relativa, Señor, a nuestro estilo de vida. Y nos conducimos por ella, Señor. Cuanto que tu verdad, tu palabra es verdad, está ahí, Señor, para nosotros y por nosotros. Señor, y nuestra propia verdad nos está metiendo en problemas, nos está llevando por caminos equivocados, nos está llevando a situaciones, Señor, que no son agradables para nuestras vidas. Y llegamos al punto, Señor, de culparte a ti, Señor, cuanto que yo estoy siguiendo mi propio camino como yo quiero. Oramos, Señor, que seas tú rompiendo, Señor, toda cadena de mentira. Que seas tú rompiendo, Señor, todo aquel